Milei y su razón populista. El periodismo se ha acostumbrado a lo largo de las últimas décadas a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a que no se los puede criticar, ni desmentir, ni corregir. Si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones. Esto que les acabo de leer es una cita. Quien lo ha afirmado es el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei. Y creo que tiene razón. Creo que tiene razón. El mensaje tuvo mucha repercusión porque además de esta afirmación, en el mismo, lo hizo a través de Twitter, ¿no? La actual X. Además, en ese mensaje habló de extorsiones cometidas por un periodismo que estaría corrompido por sobres y por pauta oficial, así lo dijo. Eso, por supuesto, le valió una denuncia de Jorge Lanata, ustedes lo conocen, un contorsionista que supo cambiar su posición drásticamente al ser contratado por el multimedia al que tanto criticaba. Esto fue hace ya unos cuantos años, por supuesto, ustedes también se acordarán. Pero la polémica del presidente con el periodismo en realidad venía increyendo desde hace algunos días, cuando, por ejemplo, se burló de Jorge Fontevecchia y celebró una eventual inminente quiebra de perfil, o cuando insultó varias veces al escritor Jorge Fernández Díaz por haber indicado que el de Milei era un populismo de derecha. En este último caso, el presidente, además de los insultos, indicó que Fernández Díaz había leído mal, esto lo hizo con Alejandro Fantino. Indicó que, sí, como que Fernández Díaz, porque es algo confuso ahí. Por un lado parece como que dice o que lo leyó mal o que hizo una mala traducción de uno de los términos que aparece ahí, de un artículo de Murray Rothbard, que es el referente, uno de los referentes ideológicos de Milley, en el que consideraba, esto allá por el año 1992, que la mejor estrategia para el movimiento paleolibertario era avanzar hacia un populismo de derecha. Eso decía el artículo de Rothbard, que cita Fernández Díaz y que, según Milley, eso, o lo entendió mal o lo tradujo mal. Bueno, ahora les voy a explicar de qué se trata. Porque si bien el Fernández Díaz que escribe enojado suele ser bastante poco interesante y previsible, en este caso hacía una lectura correcta de un texto que por cierto es bastante explícito y que justamente, si se acuerdan, lo habíamos desarrollado aquí hace sí, un par de meses, algunas semanas, ni siquiera tanto tiempo. El artículo en cuestión se llama justamente Populismo de derecha, una estrategia para el paleolibertarismo. Según Fernández Díaz, tomado de ese texto, justamente Milley es un populista de derecha, en el sentido que menciona Rothbard, y tal afirmación molestó evidentemente de manera profunda al presidente. Es que evidentemente Milley no se siente cómodo cargando con la mochila de populista. De aquí que, para no entrar en contradicción con quien inspiró el nombre de uno de sus perros, recuerden que así se llama uno de ellos, Milley afirmó que Rothbard llamaba a crear un paleolibertarismo popular, pero no populista. O sea, ¿se entiende? O sea, Fernández Díaz dice, mira, si ustedes leen el texto de Rothbard, van a encontrar que llama a una estrategia populista de derecha, y eso es lo que hace Milley. Palabras más, palabras menos, ¿no? Y entonces Milley dice, no, no, Rothbard habla de una estrategia popular, no populista. Milley entonces acusa al escritor de una mala traducción, aunque quizás entiendo yo que se quiso referir a que Fernández Díaz había interpretado mal el texto. Eso es lo que yo entiendo. Pero bueno, a ver, lo cierto es que en ambos casos Milley estaría equivocado. O sea, si apuntamos a la cuestión de la traducción, que es algo que se resuelve fácil, uno va a buscar el original y ahí lo ve, la traducción es correcta, eh, porque el texto se llama Right Wing Populism, ¿sí? No habla de popular, de populism. ¿Sí? Dice, A Strategy for the Paleo Movement. Bueno, ese es el título original. Insisto, del año 1992. Pero bueno, entonces, quizás lo que Milei quiso decir es que Fernández Díaz lo entendió mal. Bueno, entonces,
vamos a ver el texto. Nosotros lo habíamos visto acá hace un tiempo, ya insisto. Pero efectivamente, la propuesta de Rothbard no es popular, sino populista. Y populista, a su vez, en el sentido que justamente le da el propio Ernesto Laclau, un autor que no es muy querido justamente por los sectores libertarios, pero que está en el eje del debate de hace ya varios años por la definición que él hace del populismo, que está bastante lejos de el concepto o la manera tradicional en que entendemos nosotros por populismo, ¿no? Es decir, Rothbard y luego Milley parecen partir de la idea de una sociedad fragmentada en diversos grupos con demandas insatisfechas. Estos son términos que utiliza el propio Laclau, ¿no? No lo usan ellos, no lo usan ni Rothbard ni Milley, pero digo, parten de este escenario. Decir, bueno, a ver, la sociedad ya no tiene como grandes grupos o ¿sí? los sujetos políticos claros, identidades transparentes, homogéneas, como podía ser hace algunas décadas. Sí, la columna vertebral del movimiento, eso ya no existe más, dice. Acá lo que hay es un montón de identidades dispersas con distintas demandas que no están satisfechas. Y esas demandas, esos grupos con demandas insatisfechas, diría Laclau, se agrupan detrás de un liderazgo carismático que establece un nosotros, ¿sí? Los que estamos de este lado, en términos de Milley podría ser los argentinos de bien, que perseguimos un interés privado, un nosotros frente a un ellos, al otro. ¿Quién es ese otro? Es el poder. ¿Y quién es el poder? Es la casta. Es claramente una construcción mileísta y que encaja exactamente en la descripción que haría Laclau del populismo y que en general se le achacaba al kirchnerismo. En este caso sería, si quieren, se le decía, es un populismo de izquierda. Naturalmente, aún con la en enorme falta de matices que supone una definición como la que acabo de hacer, porque Laclau, por cierto, es un autor bastante complejo. Creo que se trata de un resumen bastante aproximado de lo que Laclau entiende por populismo, especialmente en su famoso libro La razón populista. No solo ahí, pero digamos, ahí él describe con claridad lo que él entiende por populismo y se distingue, insisto, de las definiciones clásicas. Ahora bien, como el propio Milei dijo en campaña y ejerciendo ya la presidencia, lo que se entiende por casta va mucho más allá de los políticos estrictamente. Incluye entonces otros actores de poder y entre ellos a los periodistas. Incluso a aquellos que creen estar combatiendo la casta y pretenden erigirse como garantes de la democracia y las instituciones, aún por encima de los representantes del pueblo elegidos a través del voto. Entonces, bueno, uno podría preguntarse, ¿se trata de una idea original de Milei? No, claro que no. De hecho, está presente en el artículo que el presidente dice que ha sido mal leído, el que estábamos leyendo recién. Es más, le voy a leer un pedacito de lo que dice Rothbard. Dice, está hablando de Estados Unidos, por supuesto, pero vale para la Argentina y para otros lugares del mundo también. Dice, el antiguo Estados Unidos de la libertad individual, la propiedad privada y el minarquismo ha sido reemplazado por una coalición de políticos y burócratas aliados con, e incluso dominados por, poderosas corporaciones y élites financieras antiguas. Y la nueva clase de tecnócratas e intelectuales, incluyendo los académicos de la Ivy League y las élites de los medios de comunicación, que es la clase formadora de opinión social. O sea, en términos de Milley, todo eso es la casta. O sea, no son los políticos, no son solo los burócratas, ¿no? Sino que además están las poderosas corporaciones, algunas élites financieras antiguas, los intelectuales, y entre ellos, si quieren, los medios de comunicación, los periodistas que conforman las corporaciones de comunicación. Yo insisto, el artículo es de 1992, de modo que en ese momento Rothbard no podía prever el rol que tendrían las redes sociales al momento de comunicar y hacer política, pero si hay algo que caracteriza, y por definición, al populismo, en su variante sea de izquierda o de derecha, es su pretensión de eliminar las intermediaciones entre el líder y el pueblo. Y eso es lo que molesta al periodismo también, que de hecho siempre reivindica las intermediaciones, o algunas, o una por lo menos, que es la intermediación de ellos. En este sentido,
las redes libertarias e incluso su criticada presunta cadena de trolls y bots van en esa línea. O sea, comunicación directa, directa entre comillas, a través de redes, comunicación sin filtros. El líder habla y en todo caso, bueno, el TikTok hace el resto. Aun cuando Milei sea ingrato con las corporaciones de medios que fueron las que lo catapultaron, haciendo de él por varios años el economista con más minutos de aire en radio y televisión, porque eso fue así, que después haya mucha gente que viralizaba sus contenidos, es correcto, pero viralizaba el contenido que salía en la tele especialmente. Pero digo, es probable, yo esto no lo sé, no hablo con él, pero digo que esté convencido de lo acertado de la descripción de Rothbard y que sepa también que más allá de las veleidades y los sesgos de confirmación de las audiencias, lo cierto es que buena parte de la sociedad considera, con acierto, que el periodismo es parte de la casta. Es más, el comentario de Milei lo podría haber firmado cualquier kirchnerista en el medio de la disputa por la ley de medios, y quizás hoy también, no por ser presuntamente populista, sino sobre todo porque, como indicamos al principio, tanto Milei como los kirchneristas tendrían razón. Tendrían razón. Asimismo, si es inteligente, Milei también debería saber que los periodistas a los que les da notas asiduamente, y que, uno supone, deberíamos creer, no serían los ensobrados ni manipulados por la pauta, a pesar de haber cambiado abruptamente su posicionamiento tras la salida de Bullrich de la contienda electoral. Y digo, estos periodistas serán los últimos, pero serán al fin, bueno, quizás los primeros, no, pero yo creo, supongamos que sean los últimos, los que también le van a soltar la mano y van a levantar el dedo cuando regresen a su estadio republicano, ese que abrazaban cuando las políticas económicas no eran de su agrado. Probablemente, para ir terminando, digo, nunca sabremos si la concepción que tiene el presidente de los periodistas responde a convicciones profundas y bien fundamentadas, o se trata de raptos de ira donde es lo mismo un mercenario que alguien que, equivocado o no, simplemente piensa distinto que él. Que puede haberlo, claro que no, claro que sí, digo. Pero el presidente debería saber que, aun cuando la descentralización de facto que trajeron las redes hace que hoy sea más fácil resistir dos tapas de Clarín que la viralización de un tuit desafortunado, los mismos que lo elevaron al pedestal aguardan agazapados la señal de los tiempos nuevos que en algún momento llegarán. No será mañana, pero va a ser en algún momento. Nada dura para siempre. Como indicamos al inicio, en la nota publicada en este espacio algunas semanas atrás, decíamos que había que leer a Rothbard para entender a Milei y mostrábamos que de los 8 puntos que Rothbard estipulaba como camino populista a seguir, Milei abrazaba 7 y solo se separaba en uno. Si no se acuerdan, bueno, después lo dejamos por ahí, pueden buscarlo, pueden buscar esa nota. Igual lo puedo resumir rápido. Milei impulsó 7 puntos de los 8. El recorte de impuestos y de subvenciones, la abolición de políticas de discriminación positiva, la recuperación de las calles eliminando criminales y vagabundos, esto lo dice Rothbard, tomo los términos de él, la defensa de los valores familiares y el cierre del equivalente a lo que sería el Banco Central Argentino, ¿no? Y solo se diferenció de Rothbard en lo que respecta a hacer América grande otra vez, esto es, proteger al trabajador medio industrial contra la euforia globalista. Esto, algo que sí hizo Donald Trump, quien, podríamos decir, abrazó los 8 puntos de Rothbard. Dicho esto, sin musculatura política, a Milei no le va a quedar otra que hacerle caso a la propuesta de Rothbard y, mal que le pese, seguir una estrategia populista también en lo que refiere a su relación con la gente y en lo que respecta al esquema nosotros-ellos, que por cierto tan buenos resultados le ha dado. No lo podrá sostener por siempre y sin los grandes actores de poder de su lado, el ellos será demasiado potente. Mientras tanto, que entre motosierras y licuaciones se filtre alguna que otra verdad, no viene mal. Es que, bueno, lo decíamos, algo de razón tiene, aunque esta sea una razón populista.